Buenos días, damos continuidad aquí al Foro Coahuila, iniciando lo que es la Mesa de Seguridad y Justicia. Mi nombre es Julián Mejía Verdeja, soy presidente fundador de Renacer Lagunero eh, y participo en distintas iniciativas y colectivos tanto a nivel local como nacional. Entre ellos pues, estamos participando en la Red Nacional por la Seguridad Pública y bueno, pues ahorita tenemos el honor de dirigir, coordinar esta mesa. Voy a presentar brevemente algunos de los ponentes. No va a ser la biografía completa, extensa por cuestiones de tiempos, pero sí una semblanza que les dé una idea de con quienes están eh, conviviendo dentro de este ejercicio. Aquí a mi izquierda Laida Negrete. Negrete es una de las más firmes impulsoras de la reforma judicial en México. Está muy comprometida y fue pues, una gran activista en lo que viene siendo la reforma del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. El documental que produjo, Presunto Culpable, tuvo un impacto cultural que ayudó a esta misma causa y reveló pues con una evidencia y un caso muy claro, pues las grandes deficiencias y horrores del sistema judicial mexicano y toda la tarea que todavía está por hacerse. Asimismo, participa activamente en iniciativas como Justicia sin pretextos, Fiscalía que sirva, Seguridad sin guerra, iniciativas tanto a nivel nacional como internacional. Es una de las fundadoras de la cátedra sobre eh, reforma sistema judicial en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Y bueno, pues la experiencia es muy extensa. Silvia Ortiz es una incansable luchadora social. Silvia Ortiz le ha tocado conocer el rostro más duro, más cruel del sistema de justicia en México. Incluso el rostro más indolente. Ella se topó con la realidad. La realidad le cayó encima cuando su hija Fanny fue secuestrada y sobre el dolor vino el agravio del sistema. Un sistema que no atendía, que no prestaba mucha atención, pues no prestaba atención, que era indolente. Y en el proceso y en su búsqueda por encontrar a su hija y encontrar justicia, pues conoció a muchas familias que estaban pasando por la misma situación, que se sentían en el desamparo, que estaban pues tratando de ver la forma en cómo el gobierno los podía atender. Y en este proceso Silvia empieza a articular a estas familias, empieza a construir los espacios de diálogo, empieza a socializar el tema y a incomodar con el tema, porque también es importante incomodar. Y funda en 2013 Grupo Vida, y Grupo Vida pues, ha venido a posicionar el caso de las desapariciones en Coahuila no nada más a nivel nacional, sino internacional. Siendo incómoda, trayendo los temas, incomodando. Y en 2015 Grupo Vida agarra un rol todavía más activo, porque pues así como hay campañas de que es importante salir a limpiar las calles, hay también, estos toman la iniciativa de ir y hacer las búsquedas en territorio, arman cuadrillas, definen perímetros, involucran y están forzando al gobierno a que haga su tarea. Como producto de este trabajo, han encontrado miles de restos óseos y rastros de las masacres. El caso más conocido a nivel nacional e internacional, pues es el de Patrocinio, aquí en Matamoros. Eunice Rendón es doctora en políticas públicas y tiene pues una extensa preparación. Es especialista en temas de prevención del delito, de seguridad, de desarrollo social, de reactivación de comunidades y temas de migración. Eunice fue la coordinadora, quien encabezó la coordinación interinstitucional para la Estrategia Nacional de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación y trabajó con intervenciones en Ciudad Juárez, en Michoacán, en la comarca lagunera. Actualmente coordina Agenda Migrante, pues que es un tema que toca tanto el tema de las condiciones económicas que forzan la migración, el tema de derechos humanos con el que se toman en su travesía desde que fueron violentados en sus comunidades de origen, como el proceso de en cómo son violentados sus derechos en su búsqueda por encontrar un espacio en otro país.
Y el tema también de construir y proteger oportunidades o relaciones con el gobierno americano precisamente para que esto sea posible. Silvia conoce la laguna, ha impulsado muchas estrategias, participa a su vez en distintos colectivos e iniciativas, y bueno, pues tiene una estrategia muy integral de políticas públicas que es muy interesante escuchar. Francisco Rivas es doctor en desarrollo global, tiene una extensa preparación tanto en temas de psicología, en temas de derecho, en temas de desarrollo económico, y bueno, pues él durante su paso por la administración pública fue uno de los más firmes impulsores de la nueva cultura de la legalidad, que todavía estamos tratando de alcanzar ese horizonte, todavía no lo llegamos, ¿verdad? Pero bueno, alcanzamos. Y desde el 2013 encabeza el Observatorio Nacional Ciudadano, que vino a dotar a la ciudadanía de herramientas que le permitían, de información que le permitía contrastar, hasta cierto punto confrontar, pero fundamentar también la crítica y hacer más constructivos los espacios en donde se daba esta interlocución con las autoridades en la materia, pues no nada más con posturas, con enojo, con indignación, sino con datos, que poco a poco iba acortando los espacios que tenía el gobierno para zafarse, y bueno, pues lo forzabas a enfrentar cuál era la realidad de la seguridad pública en México. Y bueno, pues con eso se ha generado un antes y un después en lo que viene siendo los esfuerzos de la sociedad civil por incidir en las estrategias de seguridad pública. Bueno, sin más, vamos a iniciar el ejercicio. Vamos a empezar con una intervención de 7 minutos. Cada uno de los participantes tendrá 7 minutos para plantear su punto de vista, algún tema específico que parta obviamente dentro de su área de especialidad y las causas por las cuales está comprometidas. Empecemos con Laida. Yo quería poner mi presentación, pero no veo a nadie. No veo a nadie en el timón. Pero podemos empezar, yo creo que se los puedo platicar. Cuando yo empecé a trabajar en el CIDE como investigadora, de lo primero que hicimos en el grupo de la División de Estudios Jurídicos era hacer unas encuestas a población privada de libertad, que es lo que decía los expertos en estadística, que era importante tener tanto cuál es el delito y cómo lo vive la víctima, y esa información como de primera mano de el delito que acontece, y por otro lado, en el otro extremo es que llegó a la cárcel, ¿no? Entonces, que con esos dos grandes extremos se podía uno imaginar el en medio. En México, lo único que teníamos era en estadística el cachito del centro. Teníamos la estadística judicial que recababa el INEGI, ¿no? Entonces, nosotros con fondos de fundaciones hicimos las primeras encuestas a población privada de libertad. ¿Podemos ponerla? Sí. Y lo hicimos solamente en 3 estados de la República, en Morelos, Estado de México y DF en ese entonces, y salieron los primeros datos muy bonitos, que es no lo que dice la ley que debe de suceder en un proceso judicial, sino qué es lo que realmente pasó en la voz de un usuario de la justicia, que son las personas que fueron detenidas, procesadas y que viven en prisión. Entonces, ese es el... ¿sí? Ahora, entonces, antes... No, yo ahorita les digo. Entonces, con esas primeras encuestas nos dimos como una primera radiografía de lo que sucedió en México. Y entonces, muchos años después, y esto fue el año pasado, 20 años después, el INEGI se dio a la tarea de finalmente generar la primera encuesta a población privada de libertad a nivel nacional. Entonces, entrevistó a cerca de 58,000 personas en todo el país, en casi todos los centros de reclusión. Tiene representatividad a nivel estatal y a nivel federal, y mide las experiencias de las personas desde el arresto
hasta la sentencia y su vida en prisión. Entonces tenemos la perspectiva de estos usuarios de la justicia, ya no en ese experimento que hicimos en el CIDE, sino ya lo tenemos a nivel nacional. Entonces, a ver la siguiente, porque nos vamos a ir más rapidito porque se me va a acabar el tiempo. Este es el problema que estábamos tratando de atender. Esta primera plana del Reforma fue en el 2006 y era con las encuestas del CIDE, donde el periodista retomó esta idea de reciben sentencias sin ver a los jueces. Teníamos juicios sin juez. Y esto nos parecía bastante grave, pero además de eso había un montón de violaciones de debido proceso en lo que eran los procesos judiciales. Entonces, la siguiente. Después de hacer las estadísticas y después de que nadie nos pelaba, porque logramos 3 de esas primeras planas del Reforma y ya nos frustraba, ya no, ni siquiera nos daba gusto de que saliera en primera plana porque no se hacía nada. Entonces yo me uní a un equipo de comunicadores, hicimos la película Presunto Culpable, inició todo un movimiento de sociedad civil en aras de cambiar el proceso penal. La siguiente. Así era el proceso penal. Esta es una imagen de Presunto Culpable donde el juez estaba en su cubículo, ¿no? Y tenía dos rejas de prácticas, como le decían, donde estaba el acusado ahí detrás de las rejas y era la secretaria mecanógrafa y el secretario de acuerdos quien conducía todo el proceso. Y el juez se quedaba ahí en su oficina, le boleaban los zapatos, hablaba en comunicaciones que le llaman ex parte, que son muy dudosas en términos éticos, de hablar directamente con solo una de las partes en privadito. Pues sí había ventanas, pero eran conversaciones privadas, ¿no? La siguiente. Todo se basaba en el expediente, era un proceso escrito, no había confrontación directa de las pruebas, pero sobre todo no estaba el juez presente para evaluarlas. La siguiente. Hicimos Presunto Culpable y con todo este movimiento que además vino de sociedad civil, no vino de ningún partido, porque no beneficiaba ni a una empresa ni a un partido en específico, no había un grupo de poder detrás de esto, pero sí se logró influir y finalmente Felipe Calderón, por ejemplo, esta es una noticia que dice, pide Felipe Calderón legalizar revisión de personas y videograbar juicios. Siguiente. Y de hecho se logró. Primero se logró la reforma constitucional en el 2008 y después un Código Nacional de Procedimientos Penales en el 2014. Y creo que este es un momento como de celebrar que a veces en esta lucha que tenemos sociedad civil de estar avanzando ideas y de que a veces parece como una tarea imposible, a veces logramos algunas cositas. Yo recuerdo ese día, estaba en el Congreso, estaba de hecho peleándome por unas disposiciones que no me gustaban mucho del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en el momento que se aprobó, dije, ay, este es un momento especial, llevo 11 años tratando de que haya jueces en los juicios y de repente estamos aprobando un Código Nacional que está exigiendo precisamente eso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los resultados que nos da el INEGI con la encuesta a población privada de libertad, donde pudimos separar aquellas personas que transitaron por el nuevo sistema de aquellos que transitaron por el viejo sistema? La siguiente. A nivel de audiencias, ¿se usó audio y video para grabar la audiencia? Sí, dramáticamente, en los primeros meses así se aprobó desde el primer día y aún en los procesos de implementación que está arrancando, ¡pum!, ya iban los jueces a las audiencias. Esto es como un logro de política pública muy interesante. No es cierto que a veces cambiando las leyes no cambia nada, a veces sí cambian algunas cosas, ¿no? La siguiente. Entonces se videogrababan los juicios y además los jueces empezaron a ir a las audiencias. Y nosotros creemos que esto es importante, que hay una especie de asociación y que en el momento en que cambió el contexto, empezaron a cambiar las conductas. Y creo que también esta es una lección muy importante, es decir, las mismas personas en contextos distintos actúan diferente. La siguiente. Les preguntó el INEGI a los presos, oiga, ¿estaba poniendo el juez atención en sus audiencias? Y de nuevo, los que transitaron por el nuevo sistema, se elevó 3 veces más la percepción que tiene el interno, el que está en prisión, de que el juez sí estaba poniendo atención en su proceso. La siguiente.
fue clara la sentencia. Esta me gusta mucho porque además solo se le pregunta a aquellos que perdieron, a aquellos que son condenados y que siguen en prisión y por eso los capta la encuesta. Y cuando dice, ¿fue clara tu sentencia? Sí, también hubo un cambio dramático y se elevó enormemente la claridad de los procesos. La siguiente. Así era en presunto culpable el juicio de Toño. La siguiente. Así es la infraestructura. El contexto cambió. Yo, antes de consultar a los datos, que este es un proyecto del World Justice Project, antes de consultar los datos, lo que yo intuía es que íbamos a ver cambios en infraestructura, esto que está así como mucho más bonito, pero que no iba a haber nada en términos de calidad del proceso. Y la sorpresa fue que sí se capta el cambio en infraestructura, pero también algunas cuestiones de cambio en calidad del proceso, pero no en todo. ¿Y qué es lo que no cambió? Lo que no cambió o cambió muy poco es lo que sucede antes. La calidad de la investigación del Ministerio Público y de la Fiscalía, la actuación de la policía. Esas son cosas que no se han reformado y que eran quizá las cosas más urgentes y que quizá empezamos en el lugar, pues como en la colita, ¿no? En el final, en algo muy visible, pero que no era la parte más importante, sobre todo para generar condiciones de menor impunidad. Y yo creo que voy a tener que parar aquí porque ya estoy como, ya me pasé de mi tiempo. Pero, a ver, nada más muy rápidamente. Miren, esto de la infraestructura se nota, que hay menos personas detrás de las rejas. La siguiente. Y las audiencias son públicas. Eso también es un mecanismo de rendición de cuentas que nota el cambio en política pública. La siguiente. Sin embargo, en el Ministerio Público, como les digo, sigue habiendo sobre todo maltrato. Y el INEGI hizo una batería de preguntas muy interesante que tiene que ver con tipos de maltrato. La siguiente. Y va desde cosas como golpes hasta le dispararon, lo acuchillaron, lo violaron, lo quemaron, agredieron a su familia. Es decir, hace una batería de maltratos que no pregunta nada más, ¿lo torturaron o no lo torturaron? Cosas muy específicas y se reportan y se ven como los maltratos menos graves quizás son más frecuentes, pero en todos los casos hay una pequeña baja con el nuevo sistema, algo que no nos esperábamos, ¿no? Y aquí yo voy a parar y ya en la siguiente ronda, cuando hagamos las discusiones, les quiero enseñar cómo se ven estos datos para La Laguna, que me di a la tarea de preguntarle a la base de datos del INEGI y también complementado con lo que es la otra encuesta que les hablaba, que es la encuesta de victimización a nivel nacional y donde se mide también muy específicamente la experiencia de quien vive en esta zona metropolitana. Silvia, por favor. Bueno, pues yo lo traigo escrito. Buenos días todos y todas las personas presentes. Estoy aquí y ahora para hablar del tema de desaparición forzada, tema en el cual me desenvuelvo como activista en la defensa de los derechos de las víctimas, además de ser buscadora, junto con un grupo de personas que conforman el grupo Vida, Víctimas por sus Derechos en Acción. Antes que nada, quiero saber si me van a entender. ¿Alguien aquí tiene un familiar desaparecido? ¿Un amigo? ¿Un conocido? Yo creo que a todos nos ha tocado, a todos. Inicio en este camino por la desaparición de mi menor hija, Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida el 5 de noviembre del 2004. Su búsqueda me llevó a tocar un sinfín de puertas y espacios que en mi vida pensé que lo haría. Los Pinos, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, lugares como antros de mala muerte, hablar con delincuentes y vestirme prácticamente como loca, con unas ganas terribles de gritar a los cuatro vientos, ayúdenme. Enfrentar trabas desde la complicación de saber que no era delito la desaparición y no entender que robar una vaca era un delito federal. Luchar y caminar para ser escuchada. Antes era sola, ahora no. Es tratar de comprender el actuar de las instituciones
y literal salir de cada una insultando con una decepción, qué desilusión, pues la falta de compromiso de las instituciones era de hartazgo. Recuerdo que cuando logré que aceptaran la denuncia en la CEIDO, su procuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, dije, ya alarme, ya la voy a encontrar. Y lo grité a los cuatro vientos para nada, patrañas. En una ocasión, al procurador estatal en turno, recién desaparecida mi hija, le dije, señor, encuéntrela, pues si no lo hace, lo verán los delincuentes, que no pasa nada y habrá más desaparecidos. Y la puerta fue abierta. Con tanta alegría y a la fecha, el estado de Coahuila existe una cifra oficial, entre comillas, de 1,850 desaparecidos o hasta más. Siendo esto, según algunos estadistas, el 8% de la realidad. Me asusta pensar en ello, pues en el país se contabilizan un aproximado de 34,000 desaparecidos. Cifra de adultos, porque la cifra de los menores de edad rebasa este número. ¿Qué hicieron las autoridades, instituciones, todo el gobierno para evitar esta tragedia? Ni el Estado ni la Federación lo lograron, ni siquiera pueden establecer una base de datos real de personas desaparecidas, detenidas, no identificadas, es más, robo de autos. En fin, considero, después de 13 años, 5 meses y 17 días de búsqueda, que el gobierno mexicano no estaba ni está aún preparado para una problemática de esta magnitud y otras más. Al no saber, se genera no ejercer acciones reales para realizar el combate y la localización de las personas. La división política de los estados, su soberanismo y burocracia empeora las acciones, las ensucia y atrasa los procesos. La falta de comunicación, coordinación, organización y compromiso nos lleva a un mal desempeño en la realización de base de datos, búsqueda e información relevante. ¿Qué decir del poder? Todo un tema, pero todo un tema, pues cada estado o ente no quiere ser ensuciado con cifras rojas. ¿Cómo van a decir que faltan ciudadanos en su comunidad y o estado? No. No pueden decir que su seguridad es indigna. Corrupción, falta de empleos dignos, impunidad, delincuencia organizada, cuellos blancos, desaparición forzada. Entonces, ¿de qué hablamos? No se cuenta con los recursos humanos ni materiales suficientes para resolver este grave problema de lesa humanidad y que cala hasta los huesos. Los celos institucionales no llevan más que un retraso a tener desaparecidos de muy, pero muy larga data como los de los 70s. Muchos que como yo creían que las instancias federales resolverían y solucionarían, ¿qué creen? Pues no lo hacen. Al contrario, se agravó llegando a los picos de desaparición más altos que se conocen, creando pues la tensión internacional en el país. La realidad es tan abismal. Solo la unión de las familias que nos hemos estado conociendo en el camino de la búsqueda y la lucha por encontrarlos es la que está logrando cambios que se están dando a paso lento. Ahora, como activista y buscadora, tengo el orgullo de decir que se está haciendo algo real, pero desde la sociedad organizada, empujando y creando acciones, cumpliendo con leyes y reglamentos. Hemos logrado grandes cambios, lentos, pero al final cambios. Al final solo así se está llegando a visibilizar el problema, a ese panorama perdido por las ráfagas y el crujir de dientes. Mudo ante la corrupción y la impunidad. Se logra la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares y lo que nos falte, pero impulsaremos no solo por nosotros, sino por todos. No a la repetición, luchando, solamente luchando, juntos lo lograremos.
Y quiero terminar diciendo que gracias a la terquedad de su servidora y de un grupo que la sigue, nos llaman locos, pero quiero que sepan que Patrocinio, cuando entramos a él, era un lugar totalmente desolado, el sol radiante, el espacio terrible, pero ahorita me gustaría que fueran. Aún no se termina Patrocinio. Patrocinio está programado para terminar de levantar los restos hasta en 10 años. Llevamos 3. Faltan 7 años de trabajo para terminar de recuperar todos los restos que se encuentran en Patrocinio. Mas, sin embargo, ahorita, antes de llegar a Patrocinio, ya no está desolado. Ya hay un cambio. Ya los pobladores están saliendo a sembrar. Logramos recuperar ese espacio. Y así, con estas ideas locas y con esta gente que, así que este color que me ven no es de a gratis, este color que me ven me ha costado, y me ha costado por mi hija y por todos los desaparecidos, pero estamos logrando un cambio. Muchas gracias. Adelante. Eunice. Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio y por tu trabajo, que seguramente va a ir dando frutos poco a poquito, así como Laida también nos comentaba, ¿no?, de cómo el trabajo finalmente empieza a dar algunos frutos ya en el tiempo. Y bueno, el tema que yo traigo y que yo manejo en la parte de seguridad, y que me ha tocado además trabajarlo como el que hoy tenemos, ante unas elecciones muy próximas que tenemos, ante candidatos que la verdad muy poco proponen en los temas de seguridad y muy desvinculado lo que han dicho hasta hoy todos, creo que es muy importante realzar esta parte de la prevención. A mí me tocó trabajar con Calderón en su momento, me tocó trabajar en Ciudad Juárez en una intervención especial que se hizo ahí en temas también de prevención del delito, y después me toca también trabajar en el sexenio de Peña en la Subsecretaría de Prevención. ¿Qué es lo que sucede en ese tránsito? En el sexenio de Calderón, pues vimos una política muy reactiva, muy bélica, toda la parte y toda la fuerza se fue hacia esta guerra que se tenía contra el narcotráfico, y bueno, eso dio los resultados que ya conocemos, que al final cerramos pues un sexenio lleno de mucha violencia, de homicidios dolosos y de crecimiento además en muchos de los demás delitos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con Peña? Al inicio de su administración lanza un programa también de prevención del delito para diferenciarse de su antecesor, es decir, para también ver la parte social. La violencia y el delito son fenómenos multicausales y tienen también causas estructurales. Entonces es tan importante hacer acciones de policía, acciones de reacción, de control. Sin duda eso es muy importante, y más en un país como México y ante la situación que estamos. Pero de la misma forma hay que ir a las causas y a las raíces del problema. Es decir, ¿cómo hacemos que en esos lugares, ya hablan aquí de algunas poblaciones que además han estado encarceladas, ya habla aquí también, nos daban un testimonio de cómo se incrementan los delitos a partir que falta Estado de Derecho y algunas otras cuestiones, pero me parece muy importante entender que el delito no se genera tampoco de manera espontánea, y es decir, la gente no nace siendo delincuente, sí hay situaciones y contextos que generan mayor riesgo. Entonces, es muy importante ir a trabajar también en esos contextos, con esas poblaciones, en esos lugares, para que podamos reducir el delito. Si nosotros pensamos que solamente con militares en la calle, con policías y con más patrullas se va a resolver el problema, la realidad es que no, y además los datos nos lo dicen. Peña, ¿qué es lo que hace? Hace este programa de prevención, que además se hicieron cosas interesantes en La Laguna. A mí me tocó venir a implementar algunas de estas cuestiones, específicamente en Torreón me tocó trabajar mucho en la Nuevo México y en algunas regiones específicas, ¿no? Pero, y también en el área de Durango. Pero ¿qué es lo que sucede a los 3 años de implementar esta política pública? Cuando una política se construye paso a paso, a lo mejor a veces desde afuera se ve distinto, pero la verdad es que construir una política tiene su reto. Entonces se construye paso a paso, hay que meter evaluaciones, hay que meter muchas cosas que luego desde la política parecen no ser tan importantes. Entonces, como técnico adentro de una política pública tienes tus retos para poder hacer datos, evidencia, generar política basada en evidencia. Entonces creo que íbamos en la construcción de esa política con mucho
muchos retos todavía, pero por ejemplo, creo que uno de los grandes logros de esa política que se hizo los primeros 3 años y luego se dejó con 0 pesos en el presupuesto, primero se puso a alguien político, entonces eso es otra cosa, la seguridad no se debe combinar con la política. Creo que ese es el gran daño también que ha habido en las instituciones de seguridad, cuando lo queremos combinar, las cosas no salen. Entonces, a 3 años de este programa, bueno, se le quita todo el recurso y pues los avances o el camino que se iba construyendo vuelve 4 años para atrás. Entonces, pero ¿qué es una de las cosas positivas? Una de las cuestiones positivas, y creo que uno de los legados más importantes de ese programa o de esa política, es la ECOPRED, que es una encuesta justamente de cohesión social y prevención del delito que hicimos con el INEGI en 98,000 hogares, que ¿qué es lo que nos permite? Nos da una foto de los jóvenes. ¿Por qué de los jóvenes? Porque la principal causa de muerte hoy en México de 15 a 29 años es el homicidio, porque nuestras víctimas y victimarios del delito están siendo nuestros jóvenes. Entonces nos parecía muy interesante y muy importante entender cuál es la causa del delito. Nosotros analizamos siempre la violencia a partir de sus efectos, cuántos homicidios hay, cuánta extorsión, cuántos robos, etcétera, etcétera, y es muy importante para las estrategias de reacción, de control y de seguridad, pero también es muy importante entender cuál es la causa y cuáles son las dimensiones de esas causas y por qué los jóvenes se involucran o no en temas delictivos. Entonces lo que analiza esta encuesta es, nos da la foto, porque además lo hicimos en jóvenes, nos da la foto de los factores de riesgo que hay a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, en escuelas y en el tema laboral. ¿Qué quiere decir esto? Analiza la dinámica en la que vive un joven y qué es lo que encontramos. Entre más presencia de factores de riesgo haya a lo largo de la vida de una persona, especialmente si esos factores de riesgo se presentan en edades más tempranas, más probabilidad hay que incurra en temas de violencia o de delito. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿O a qué queríamos llevar esta encuesta? A poder, como no tenemos tampoco nunca recursos ilimitados, a poder focalizar en donde estamos encontrando los factores de riesgo, hacer políticas que interrumpan esos factores de riesgo, especialmente en esas poblaciones que tienen un cúmulo mayor de los mismos. Entonces, eso era lo que se esperaba, no se hizo porque, como les digo, se quedó además sin recursos esa política, pero lo que me parece como reflexión del tema de seguridad, creo que es el tema de la prevención social que sea considerado como una prioridad, al igual que los temas de reacción. Es tan importante de verdad. ¿Qué es lo que sucede con la prevención? Que muchas veces otra vez políticamente no da porque la gente lo ve como un tema de largo plazo. Entonces lo mismo que se decía creo que en el panel anterior, pues eso no lo voy a ver yo, ¿para qué voy a ir a trabajar en las causas estructurales? Sin embargo, sí hay en la prevención, cuando uno trabaja en campo, hay resultados de corto, mediano y largo plazo, y sí ves cosas también en el plazo inmediato, cuando empiezas a generar alternativas económicas en donde no las había, cuando empiezas a hacer una oportunidad también para esos jóvenes. ¿Por qué se involucra un joven en delito? Por muchas cosas, pero no todo tiene que ver con temas monetarios. Sin duda hay una alternativa económica que los lleva a delinquir en muchos de los casos, pero también hay un tema, por ejemplo, en el caso de las pandillas y grupúsculos, que luego el crimen organizado también los usa como brazos para algunos de sus temas delincuenciales. Pues muchos de estos jóvenes están en esos grupos por un tema de identidad y de pertenencia. Entonces, ¿cómo podemos también desde la política pública generar espacios y generar programas y proyectos que le brinden identidad y pertenencia también a esos jóvenes? Acabo de cerrar un programa de 1 año que estuvo en la cárcel de Atlachonoaya, también en el estado de Morelos. Lo medimos experimentalmente con casos y controles. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Que también hicimos un estudio en todos los centros de adolescentes en conflicto con la ley. Lo que encontramos ahí son niños que desde chiquitos vivieron contextos violentos, son niños que trabajaban desde los 12 años vendiendo chicles, limpiando vidrios, son niños que habían salido ya de la escuela al menos 3 meses antes de entrar en prisión. Entonces, lo que estamos viendo es un cúmulo de factores de riesgo. ¿Cómo hacemos para que cuando hay estos contextos tan complicados podamos generar alternativas y no se nos vayan al crimen estos jóvenes y niños, porque cada vez son más pequeños los que se van al crimen? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, hemos visto casos como el de Chihuahua, y en Monterrey también lo vimos, y en algunos otros lugares, en donde niños muy pequeños cometen delitos. Y entonces la reflexión es, ¿por qué no cambiamos la ley para poder recluir a los niños más chiquitos? Porque ellos no entran en los centros de adolescentes porque están muy pequeños. Cuando la verdadera reflexión tendría que ser qué estamos fallando como sociedad, como gobierno, para que esos niños delincan más pequeños. Entonces, creo que sí es una responsabilidad que tiene que ser compartida, pero que sin duda tiene que ser una prioridad dentro del esquema de seguridad. Es lo único que no se ha aprobado. Ya aprobaron todo lo reactivo, todo lo policiaco, todo lo de armas, etcétera, que además ahí falta mucha coordinación y también hay muchos retos por muchas cuestiones en temas de recursos.
un tema creo que importante de mencionar con lo que decían en el panel anterior es los recursos más opaces que hay son los de seguridad. Con el pretexto de que son temas de riesgo y de seguridad, etcétera, no hay cuentas claras en esos rubros. Es decir, tan solo el CISEN, que es la institución que lleva la inteligencia a este país, creció exponencialmente, es decir, en el sexenio Calderón el último año tuvo creo que 1.500 millones de pesos y el primer año de Peña 7.000 millones, el segundo 7.000 millones, 3.500, 3.500, 3.500. Entonces, sin que eso nos veamos más inteligencia, o sea, ¿dónde está el resultado de esos aumentos atípicos? Que además quien conoce la institución sabe que no se puede gastar ese dinero porque requieres muchos procesos de seguridad para implementar algunas de las cuestiones por el tipo de institución que es. Entonces, creo que es muy importante que blindemos nuestras instituciones de seguridad, que realmente haya marcos legales, que no pongan de titulares a gente que realmente no conoce la técnica, más en temas de seguridad, y que además cambian de alguna forma a veces las tareas de instituciones como esa, como el CISEN, que su marco legal lo lleva a, tienen que hacer inteligencia sobre temas de seguridad nacional, nada más, y a veces vemos que se involucran en otras tareas que además la gente del centro ni quiere, ¿no? Porque ahí sí hay profesionales de carrera adentro, pero luego pues quien dirige cambia. Entonces me parece que la reflexión de estos temas es cómo hacemos para que los políticos, es importante que este tema le importe el que va a ser presidente, y se lo digo por experiencia, porque yo me maté en la calle, fui a cada rincón de este país, de verdad teníamos un equipo bueno, hubo además en lugares donde encontramos eco local, que eso es algo muy importante en la prevención, que haya un compromiso a nivel local. En Ciudad Juárez hicimos cosas maravillosas con el sector privado también, y que siguen además ahí en camino, pero creo que algo fundamental es que sí sea una prioridad y que el presidente que vaya a ser presidente lo tenga en su mente, porque si de no ser así es muy difícil, también las inercias, al final el tema de la prevención y la complejidad del crimen y su multicausalidad es que es un tema en donde se requiere educación, desarrollo social, movilidad urbana, cultura, arte, deporte, es un tema transversal, empleo, se requieren de verdad políticas transversales. Entonces, si no están todos involucrados y dispuestos a apostarle al tema, se vuelve muy complejo. Entonces, es en el tema de seguridad, creo que la gran reflexión, y con eso les paso la palabra a Francisco, es cómo transitamos de un modelo en el que hemos puesto todos los ojos y todas las fuerzas y todo el dinero, porque además ha habido, nos presumía Peña, ¿no?, que 25,000 millones más en militares, tan solo en herramientas militares y armamento, o sea, en fin, han crecido 20 veces los presupuestos en seguridad dura y el resultado no es mejor, estamos igual y quizá terminemos peor. Entonces creo que la reflexión es cómo hacemos para apostarle con esa misma fuerza también a las causas del delito, cómo hacemos para generar oportunidades a esos que les faltan más oportunidades, cómo hacemos para focalizar mejor, cómo entendemos que la prevención social no es desarrollo social per se, sino es un tema que tiene que ver con la seguridad, y la planeación de la seguridad se tiene que hacer en conjunto. Lo que hoy sucede es que cada quien planea su programa por su lado y por eso no hay una vinculación. Entonces necesitamos una sola estrategia con los pilares desde la prevención hasta la readaptación social, en donde cada quien ponga su granito de arena. Y en el primero hay todos los retos que digo, y en la readaptación social también tenemos retos mayores, porque también tenemos un sistema que ha concentrado y ha puesto el acento en el castigo y no en la readaptación, y eso cambia totalmente el resultado, porque la gente que va a la cárcel, 1 de cada 4 regresa. Entonces, ¿cómo hacemos para que verdaderamente tengamos un modelo en el que vaya, cambie, ¿no? Muchas gracias, Eunice. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar felicitando a quien pensó en organizar este foro, a las organizaciones de aquí de Coahuila, porque tocaron 4 temas que se tienen que afianzar entre sí. El tema de la seguridad es un tema de finanzas, es un tema de corrupción y es un tema de decisiones políticas mal tomadas. Lo acaba de decir exactamente Eunice. El tema de finanzas públicas pasa por procesos de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, las interconexiones son demasiadas y me parece que le atinaron muy bien. Ser el último te da ciertas oportunidades, y voy a empezar precisamente hablando de esa oportunidad. Ahorita que veníamos caminando, porque me encontraba perdido en este campus, venía acompañado de una de las organizadoras y escuchamos a un chico decir que acaba de salir de un examen y dijo, contesté a 4, y nosotros nos reímos. Bueno, México está viviendo un proceso por el cual parece que contestó a 4.
Y así hemos estado en los últimos 20 años. Contestamos a 4. Al Observatorio Nacional Ciudadano, que somos una organización especializada en materia de seguridad y justicia, nos preguntan mucho, ¿México está peor que? Y siempre nos ponen un panorama mundial. Yo no sé si estamos peor que muchos países, de hecho los datos dicen que no, pero la verdad es que no nos debería importar. El punto es que hoy acabamos de escuchar historias de dolor, y son historias que ya son normales. No puedo empezar más que agradeciéndole a Silvia lo que está haciendo, porque Silvia nos está salvando a todos, porque efectivamente todos tenemos una historia cercana de dolor, y esa historia cercana de dolor tiene un rostro, tiene un nombre, y gracias a personas que están apostándole, podemos pensar que hay un futuro. Laida, gracias, porque gracias al trabajo que hicieron en los últimos años, hoy contamos con un avance fundamental para el país, que es el nuevo sistema de justicia, que ya no es nuevo, bueno, el sistema de justicia penal adversarial, que a pesar de que los gobernadores una y otra vez lo estén castigando y diciendo que por él ahorita tenemos más delincuentes en la cárcel, cosa que es falsa, o sea, sencillamente es falsa, y que está dejando libres en las calles a delincuentes, es falso, y que no está funcionando, es falso, o sea, no hay ningún dato que corrobore lo que tantos gobernadores están declarando. Todas esas falsedades, la verdad es un gran avance, porque en este país, y ahora, gracias a esos juicios tenemos la evidencia, se han construido culpables, y esos culpables podríamos ser cualquiera de nosotros. En los últimos casos de desapariciones que hemos logrado conocer precisamente gracias a estas transformaciones institucionales, sabemos que el Estado ha utilizado la desaparición y la tortura como un mecanismo natural de acción del Estado. ¿Cuál justicia? ¿Y cuál mejora? Porque entre otras cosas nos dicen, es que ahora que la cárcel, tenemos un catálogo de delitos menor que requiere prisión preventiva oficiosa, estamos muy mal. Perdón, no es cierto. Entre otras cosas porque la prisión en México nunca se ha demostrado que sirva para algo, ni siquiera para detener a los delincuentes. Porque si no, pregúntenle a la Secretaría de Gobernación, que tuvo que admitir que más del 50% de las llamadas de extorsión del país salen desde los penales. Entonces, quien está recluso ni siquiera está recluso. Y gracias, Eunice, porque nos pones en evidencia que sí se puede tomar decisiones de política pública con base en la evidencia. Y quiero empezar precisamente por esto, porque hoy en México, por eso les digo, México contestó a 4. Por un lado, yo me considero un optimista. Y les voy a decir que me considero un optimista porque esto es lo que nos hace pensar que México en 20 años va a ser un país no violento. Esto es lo que a veces hace que nos sigamos trabajando, quienes trabajamos en estos temas, y decidamos seguir apostándole a pesar de que los gobernadores te amenazan, a pesar de que los procuradores te sacan la pistola, a pesar de que te llegan fotos a tu casa diciéndote que te van a secuestrar, a pesar de todas esas cosas que pasan, siguen pasando en este México, siguen pasando hasta la semana pasada. Y seguramente nos han pasado a cada uno de nosotros. Entonces, gracias a esto, yo creo que hoy sí podemos pensar en un México diferente. Y podemos pensar en un México diferente porque efectivamente, parto de lo que dijo Eunice, hoy estamos viviendo una crisis en donde las decisiones de política pública se toman por cuestiones políticas. Este sexenio va a terminar como el sexenio con el año con la mayor tasa de homicidio doloso, con el año con la mayor tasa de robo con violencia, con el año con la mayor tasa de robo a negocio, con el año con la mayor tasa de secuestros, con el año con la mayor tasa de extorsiones de la historia reciente de México. Este es este sexenio. Y la verdad siento un gran coraje porque creo que al inicio de este sexenio teníamos una oportunidad. El homicidio empezaba a tener un comportamiento a la baja, los delitos estaban bajando y se tomaron malas decisiones. Y esas malas decisiones en parte creo que nosotros por lo menos fuimos blandos, o si no las avalamos fuimos blandos. Y a pesar de que en el observatorio somos muy críticos, creo que debimos haber sido más críticos y debimos haber sido más confrontativos. Porque la verdad es que este sexenio nos ha costado
miles y miles de víctimas. Y eso no lo podemos permitir. Y en eso estamos en el observatorio. Por ejemplo, esta semana hace 2 días presentamos el segundo fascículo de una investigación más amplia relacionada precisamente con el tema de desaparecidos. Porque se aprobó una ley que es una gran oportunidad. Pero esta ley requiere pues de una serie de acciones y de recursos que el Estado no tiene. Y entonces vamos a volver a jugar una de las tantas simulaciones que hemos hecho en el Estado y que fueron hechas con el sistema de justicia penal, con la ley de víctimas, con el tema de prevención. Hacemos las cosas sabiendo que no las vamos a poder hacer. O sea, nos presentamos al examen sabiendo que no estudiamos, esperando que 4 se transformen en 10. Así estamos. Y entonces no podemos abandonar los temas. Hoy en el observatorio, mes con mes, medimos los 14 delitos de alto impacto que creemos que pueden generar un mayor daño a nosotros, o sea, es decir, a la sociedad común. No hablemos de los casos extremos. Y aparte nos involucramos en otros temas, hacemos investigaciones profundas para entender precisamente cómo están nuestras procuradurías. ¿Qué sucede una vez que vamos a denunciar? Y si tuvimos la suerte de lograr denunciar, si no fue como pasamos por las 20 ejercicios en donde, ¿para qué viene? Va a perder su tiempo. Pero mire, señorita, pues ¿quién le manda? O sea, pues, a ver, es su culpa. ¿Quién le manda a andar en la calle? Literal, estas respuestas las hemos escuchado. Hasta el momento en donde, pues por algún motivo, esa carpeta de investigación que se debía haber iniciado no se inicia. México es el único país que tiene doble cifra negra, que sepamos. ¿Qué quiere decir con doble cifra negra? En el mundo la cifra negra son los delitos no denunciados. En México, aun cuando vamos a denunciar delitos, por algún motivo, en por lo menos un 10% de los casos, no se inicia una carpeta de investigación. Y aquí estamos trabajando con 10 procuradurías para entender por qué no inician las investigaciones. Y luego, ¿qué pasa una vez que hacen las investigaciones? O sea, si sí las hacen o no las hacen, o si de plano se vuelve un montón de papel encima del escritorio. Y luego si se construye inteligencia con eso. Porque sí es cierto, no le hemos apostado suficientemente a las causas, pero perdón, en la reacción tampoco. O sea, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, si ustedes ven dónde se posiciona la policía en general no está posicionado donde asaltan a las personas. Y eso pues sería 1 más 1. Si tú tienes los delitos georreferenciados y establecidos por hora, pues lo que te esperarías es que pongas pues, por ahí a un policía de menos para disuadir el delito. O que pongas a alguien en encubierto, porque hasta la ley te lo permite. No. Entonces, pues realmente no estamos en esta fase de la construcción de instituciones. Y llegamos a datos que la mejor de las hipótesis son fotografías difusas y difuminadas, que no nos permiten entender claramente qué es lo que se debería hacer. Hay un tema presupuestal, y Eunice lo dijo, si hay un rubro que es oscuro y confuso es el gasto en seguridad. Y sí necesitamos invertirle a la seguridad y a la justicia. Porque lo que ha sucedido es que vamos por cachitos. Tenemos el rato en donde todo es policías y entonces todo es policías. Y todo es ejército y todo es ejército. El gran olvidado ha sido las fiscalías, porque el dinero que se ha destinado ha sido para la implementación del sistema de justicia penal, en donde en realidad fue más la construcción de aulas que el fortalecimiento como tal, lo que nos comentaba Laida, aunque ya el simple cambio ya mejoró algo. Pero sí necesitamos que hoy los peritos cuenten con la capacitación y los insumos para poder llevar a cabo esas pericias que luego le permiten contar con evidencia a un ministerio público. Y esas son las áreas que están olvidadas. Estamos en un año electoral. Eunice nos lo recordó varias veces. Es un grave problema que no hay agendas de seguridad y que hay promesas que no son sustentables. Yo nada más he escuchado a un candidato hacer promesas y sus promesas no hay forma de que se realicen a menos de que decida
que mañana, por arte de magia, ya no se contabilizan los delitos. Esa sería la única manera en la que logre bajar al 50% los homicidios. Entonces sí es muy preocupante, porque realmente estamos viviendo una situación complicada en donde cada uno de nosotros tiene que asumir una parte de la corresponsabilidad. Necesitamos participar más y hacer visibles los problemas que tenemos. Voy a cerrar nada más dando dos cosas que creo que tienen que estar en la agenda. Uno es el combate a la estructura financiera de los delincuentes. Y aquí creo que el tema de finanzas públicas se puede ver fortalecido el tema de fiscalización electoral y de anticorrupción. No hay evidencia, la Secretaría de Hacienda en los últimos 10 años ha fallado. No hay evidencia que estemos combatiendo el dinero de los delincuentes. Y las Procuradurías y Fiscalías Generales de los estados no están haciendo algún tipo de extinción de dominio. Solo para la historia, por ejemplo, en 8 años el Estado de México ha logrado recuperar apenas 20 millones de pesos en términos de extinción de dominio de los delincuentes. El Estado de México, uno de los estados que concentra la mayor cantidad de delitos cometidos. Y el segundo es, necesitamos políticas que van desde lo internacional hasta lo nacional y local en materia de combate a las armas de fuego. Porque hoy casi el 70% de los homicidios se cometen por arma de fuego, porque hoy la mayor parte de los delitos se cometen por arma de fuego, y el arma de fuego se utiliza hasta para resolver problemas interpersonales. Entonces, necesitamos repensar algunas políticas en donde la clave de todo va a ser el fortalecimiento institucional. Y ese fortalecimiento institucional para el cual se requieren indicadores de desempeño, indicadores de resultado y recursos suficientes, tenemos que exigirle cada uno de nosotros, los ciudadanos, a los gobiernos federales y locales que incluyan estos temas en sus programas de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos. Quiero tomar esto que dices sobre el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y el incipiente esfuerzo institucional pues, por fortalecer las unidades de inteligencia, ¿sí?, financiera. Vemos que si hacemos un comparativo entre lo que tiene el presupuesto que se le asigna a la Dirección de Comunicación Social de la Oficina de la Presidencia de la República o incluso al secretario particular, contrastado contra lo que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la de la PGR, pues vemos que lo rebasan por mucho, ¿no?, a estas dos unidades que deberían ser herramientas fundamentales. Entonces, ¿qué nos dice? Porque yo siempre he pensado que prioridades políticas se traducen en prioridades presupuestarias, ¿no? ¿Qué nos dice esto? O sea, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo es la experiencia internacional y qué tenemos que hacer? Porque siento que incluso sociedad civil y especializada en estos temas no ha insistido lo suficiente. A ver, yo creo que el primer vaso comunicante de por qué no se combate el dinero de los delincuentes es el tema electoral. Porque combatir el dinero de los delincuentes implica también pegarle a muchos presidentes, gobernadores, diputados, senadores, candidatos, etcétera, etcétera. Los vasos comunicantes son muy amplios, entonces sí es un tema sumamente complicado. Hay cosas que son de sentido común que sí sorprenden. Yo viví 9 años en Tijuana y amo esa ciudad como si fuera mi ciudad natal. Dejé de ir un año a Tijuana y es otra, estéticamente. Construyeron lo que no habían construido en 10 años. Era una ciudad que se encuentra en una franca crisis económica, debido a varios factores, entre ellos pues, el cambio en el régimen fiscal, el dólar, la frontera, Trump y lo que le queramos agregar. Y entonces empiezas a ver y volteas a ver edificios completos que podrías ver en la Ciudad de México, con un mercado como es el mercado inmobiliario de la Ciudad de México, y los ves vacíos. Centros comerciales enteros espectaculares vacíos, o vacíos de gente con negocios abiertos. La matemática no es una opinión. Entonces, yo creo que si hubiera voluntad, se puede empezar por cosas muy sencillas. Y creo que retomando esto,
podríamos los observatorios empezar proyectos que tengan que hacer pues, ese tipo de preguntas. Oye, ¿cómo es posible que en este edificio que en este desarrollo sigan construyendo? No han vendido ni una sola casa, ya llevan 300 casas construidas. Perdón, no hay un constructor que aguante eso, ¿eh? Y eso a lo que tiene que llevar es hacer precisamente la pregunta de quién está lavando dinero atrás. El problema es que ahí, insisto, vamos a encontrar muchas cosas que no queremos encontrar. Vamos a encontrar a honorables empresarios, vamos a encontrar a honorables comunicadores, vamos a encontrar a honorables representantes de la sociedad civil y vamos a encontrar a muchos delincuentes y vamos a encontrar a muchos políticos. Entonces, creo que el tema de por qué no se le ha invertido es por eso, porque en realidad la unidad de inteligencia financiera sí tiene recursos importantes, en particular la de Hacienda tiene unos recursos tecnológicos y un personal capacitado que no tenemos en otras áreas. El tema es para qué lo usas. Muchas gracias. Otra duda que surge, por ejemplo, se ha insistido mucho en esto de las estrategias de prevención del delito, con lo cual yo coincido. Hay que atacar las causas estructurales. Y tiene que haber un compromiso de todos los sectores y hay que darle institucionalidad a las instituciones encargadas de eso, ¿no? Y que no se nada más entren dentro de una lógica política. Porque a veces pareciera, aquí en La Laguna pues incluso vinieron personajes muy destacados de Colombia que nos vienen y nos platican de la experiencia que tuvieron allá, vienen con muy buena, con muchas ganas de que haya un impacto cultural y que este impacto se traduzca en algo bueno. Pero desafortunadamente vemos que muchas veces eso se termina convirtiendo en la coartada ideológica y discursiva para proyectos que ya están de alguna manera pensados, aprobados, planchados, y lejos de que estas estrategias y estos recursos sirvan para la reconstrucción del tejido social, pues terminan siendo como para la reconstrucción de los tejidos clientelares, ¿no? O el reforzamiento de tejidos clientelares. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Yo creo que hay varios temas. Uno, también la inversión en materia de seguridad, no solo en prevención en general, de los estados, la verdad es nada. O sea, primero encontrar los presupuestos. Yo acabo de hacer un estudio, encontrar sus presupuestos me costó 3 meses diario tener a alguien buscando, porque no tienen los presupuestos tampoco tan transparentes, pero una vez que los encuentras, la inversión a promedio a nivel estatal en seguridad, incluyendo por supuesto la prevención, es entre el 4, la prevención y la policía y todos los demás esquemas de la seguridad, los demás pilares, es entre el 4 y el 10% el que más le mete. Entonces en realidad no está habiendo una inversión desde los estados, dependen prácticamente del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, que es quien brinda los recursos y que también queda muy desvinculado del resto de las áreas de seguridad, ¿no? Y con su propio presupuesto. Entonces, creo que hay que tener presupuestos mixtos, en donde haya del sector local, del sector federal, es decir, a nivel federal recursos, a nivel local, pero también lo que ha funcionado es cuando hay inversiones con el sector privado, porque eso es creo algo de lo positivo en Ciudad Juárez, porque ahí ya hay también un mecanismo de seguimiento y de vigilancia desde estas instancias también privadas. Al meter recursos ellos también tienen mano en qué es lo que va a pasar y cómo se vigilan las cosas. Y por otro lado creo que hoy tenemos además tecnología muy avanzada que permite que también haya mayor transparencia y rendición de cuentas en dos sentidos. Uno, en que realmente hagas las cosas que van a tener un impacto en reducción del crimen, porque ese es otro que también ha sucedido mucho. Uno, porque faltan capacidades técnicas y entonces no entendemos qué es lo que hay que hacer y pareciera que lo que hay que hacer son cosas solo bonitas en donde sea. Entonces voy a poner mi centro en el centro en donde no hay población que real objetivo en términos de prevención del delito. Entonces creo que es la focalización el primer reto y eso lo puedes sacar con datos duros. O sea, no hay ni dónde inventar. Si tú haces los mapas y cruzas las variables, te salen dónde es donde tienes que trabajar. Y entonces creo que eso lo tienes que meter por reglas hasta de operación de los programas que en su momento
se intentó también con el programa. Y la segunda cosa creo que es esta transparencia y rendición de cuentas con el uso de tecnologías. Nosotros algo que nos había funcionado muy bien, pero que igual al tercer año lo desaparecieron y de verdad tenía potencial eso, habíamos, con todo esto que veíamos que desaparecían los recursos, digo, yo le quité la segunda administración del último año que estuve en la subsecretaría Veracruz, porque nomás no me reportaban ahí, no sabes en el problema que me metí por haber hecho eso, y bueno, hoy estoy orgullosa de haberlo hecho, pero al final creo que el tema fue, ¿sabes cómo nos dimos cuenta? Nosotros tenemos una plataforma utilizando Big Data y todo lo que ahora está causando problemas con Facebook, pero nosotros lo utilizamos en el gasto público. Entonces, capacitamos a todos los del programa y de manera obligatoria tenían que subir cada contrato que hacían a una plataforma transparente, es decir, cualquier periodista y cualquier persona se podía meter y ver, construyó un centro comunitario y pueden ver a quién contrataron y cuánto le pagaron, y eso te lo daba directamente la plataforma. Y tú podías ver atípicos, es decir, construimos 25 parques, estoy inventando, pero 25 parques, y tú puedes ver el promedio del costo del parque son 2 pesos, pero hay 2 que cuestan 25, ¿por qué? Entonces ya te metías a los casos atípicos. Entonces creo que esos métodos de transparencia y de uso de tecnología, que lo que seguía era hacer aplicaciones ciudadanas para que también hubiera una revisión desde la propia ciudadanía y pudiéramos nosotros enterarnos de manera automática, pero ¿qué es lo que pasó? Que pues cuando estábamos construyendo eso, ahí nos costó construir tan solo la plataforma y capacitar a la gente para que supiera hacer eso y además interiorizara que ese programa era transparente. Entonces, si tú le das el contrato a tu tía, pues a lo mejor yo no sé qué es tu tía, pero el periodista de ahí lo va a saber y la gente que se meta ahí lo va a saber. Entonces, cuando apenas, con solo el saber eso, hicimos una encuestita y con solo saber que era transparente, de verdad la gente reducía sus ganas de robo. Pero el problema es que a los 3 años, pues cambia toda la estructura de la subsecretaría y todas estas cuestiones que iban en camino hacia dejar una política pública sólida, que era el objetivo, pues se deshacen. Entonces creo que la institucionalidad que tú decías de las instituciones hace falta, y en el gobierno ha pasado algo terrible. Y lo voy a contar muy rápido porque creo que es importante para la reflexión. O sea, tú no eres institucional si reclamas cuando algo está pasando mal. O sea, yo la verdad renuncié por un tema de corrupción muy cercano, que querían que yo firmara cosas que no quise firmar. Pero al final del día eso es no ser institucional. Si tú no quisiste firmar lo que te ordenó tu jefe, no eres institucional. Y eso, pues a otras escalas, se vuelve terrible. Y eso es lo que ha pasado en el gobierno. Institucional es el que aguanta lo que sea, no, aunque yo creo que es más institucional el que no está dispuesto a hacer eso. Pero todos los valores están volteados y creo que tenemos que regresar a tener los valores verdaderos y los valores que realmente tienen peso para que las cosas funcionen, porque de otra forma pues se vuelve clientelar, efectivamente. Muchas gracias. Silvia, antes que nada quiero decir, pues nos da un enorme gusto que todos estén aquí. Laida, Eunice, Francisco, Jacobo, Octavio, todos. Pero sí quiero señalar que en el caso de Silvia me da mucho gusto porque empieza a conectar con otra red de organizaciones que no había conectado anteriormente, no se habían dado acercamientos, se había dado estos intentos. Y es necesario establecer esos canales de comunicación y ver pues en qué medida podemos ayudarte nosotros a socializar esto, a contextualizar y a ponerlo pues en un universo de análisis más amplio y sumarnos hasta donde sea posible a esta lucha. Silvia, en todo este tiempo, has emprendido tú junto con las familias que comparten experiencias tan traumáticas como esta, han encontrado miles de restos óseos. Pues hasta cierto punto le han enseñado a las autoridades cómo hacer su tarea en algunas cosas. Y se ha evidenciado. Le dieron un golpe a la narrativa oficial. Eso es muy importante. Pero, ¿qué ha cambiado realmente? A raíz de Patrocinio. A raíz de todos estos hallazgos. ¿Qué ha cambiado y qué lecciones les ha dejado a ustedes esto? Bueno, ya, perdón. Sí, fue muy difícil el tener que agarrarlos de la mano y decirle, ven, acompáñame.
el llevarlos y que nosotros andábamos caminando como, ahora sí que como locos, y ellos sentados en las camionetas escuchando música, y en una ocasión hasta disparos aventaron y nosotros todos asustados porque no sabíamos qué estaba sucediendo. El tener que decirles las cosas se tienen que hacer así, el tener que equivocarnos, porque también tengo que reconocer, pero nos equivocamos porque nosotros somos familia, no sabíamos de los procesos, protocolos y acciones que se deberían de utilizar para la búsqueda, localización y recuperación de restos óseos. Definitivamente, estirarle las orejas nos ha llevado a un cambio que no te digo que puede ser el más grande, porque no lo es, porque faltan muchísimas cosas, ¿sí? Un cambio en que vas en la calle, y me siento muy orgullosa de decirlo porque no es Silvia, es el grupo, y que la gente te para, nos asusta, al principio nos asustaba muchísimo, pero nos paraban y, oigan, ustedes son los que andan buscando, ¿verdad? Sí, señor, dígame, porque la que siempre se baja soy yo no arriesgo a nadie. Yo soy la que me bajo, yo soy la que estoy enfrente de todos ellos, y mido 1.50, pero no importa. Pero yo soy la que me bajo y les digo qué se le ofrece, y ellos me dicen, gracias. Yo le digo, ¿por qué? Dice, porque desde que andan penando de aquí para allá, los malos no se acercan. Entonces, es importante las acciones que como sociedad y como grupo y en la coordinación de las diferentes organizaciones, sociedades, instituciones se pueda dar para un cambio real en lo que se está haciendo. No es fácil, nos hemos llevado unos sustos terribles, las víboras nos salen por todos lados, pero no importa ¿por qué? Porque independientemente de la labor más importante, que es la recuperación de una personita amada que no pidió lo que le sucedió, es esta parte que ni siquiera nosotros habíamos visto, ¿no? La recuperación de espacios. Y nos damos cuenta porque al generar la recuperación de ese espacio, cuando vemos a los campesinos que están sembrando, digo, vuelve una sociedad económica mejor y evita el que caigan ¿no? Entonces, eso nos llena de muchísimo orgullo y decir, vamos a seguir dándole. El ver que para allá, para Rancho Alegre, donde utilizaban también como lugar de enterrar personas, ahorita los lugareños están llevando carretillas con tierra y están tapando las brechas. Entonces dices, ¡qué padre! ¿Por qué? Porque les está cerrando la oportunidad al delincuente de actuar. Entonces, cambios los estamos generando nosotros, pero la sociedad también. Y eso es lo que más me agrada. ¿Por qué? Porque solamente así podemos caminar. Falta muchísimo, pero muchísimo camino por recorrer. Pero ¿qué ha cambiado de gobierno? El trato. Es a lo que iba. Falta muchísimo camino por recorrer. La implementación de esa gran ley que sale, ese va a ser todo un reto para todos nosotros, ¿sí? Porque no se trata de que ya está la ley y ya todo va a ser dulce y miel. No, ¿sí? Es el que se cumplimente tal cual está, ¿sí? Porque si no logramos de que tú, MP, actúes de esa manera, ¿qué es lo que va a seguir sucediendo? Oye, yo te señalé que él fue el culpable. Pero ¿qué creen? ¿Qué pasó? Y lo digo porque yo sé que fue responsable la Cassés, hombre, la francesa. O Florence, carajo, salió libre por un mal proceso. Felicito los nuevos procesos, los aplaudo, pero en la implementación de estos es donde realmente va a surgir el cambio. Entonces depende también de la observación, el empuje, no nomás de las familias, sino de toda la sociedad en común, para que se logre un cambio real. Cambio real aún todavía no existe, aún no ha caminado en ese contexto, aún falta mucho por hacer. Ahorita se dieron cuenta de qué procedimientos se deben de seguir, porque los primeros que nos debieron enseñar a nosotros cómo caminar eran ellos, y nosotros somos los que llevamos las herramientas de trabajo. Nosotros somos los que ponemos las camionetas, no ellos. Entonces, falta muchísimo camino por recorrer. Mucho camino por recorrer. Gracias.
Laida, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio o adversarial ha sido duramente criticado. Decía Francisco, hay muchos mitos. Sin embargo, los mitos permean, ¿sí? Así como los fake news y las narrativas. Y también hay que ver la estructura que puede soportar las narrativas. Entonces, sí siento que está amenazado el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Acaba de nacer y está amenazado. La misma sociedad civil en su momento hizo advertencia, advirtió de que se retrasara un poco la plena implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no porque estuviera mal el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sino porque no había mucho retraso en la capacitación de policías, de ministerios públicos, de jueces, etcétera. Y bueno, pues todo está impactando. ¿Cómo salvar? ¿Cuáles son las amenazas que enfrenta el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad civil para fortalecerlo, para rescatarlo? ¿Y cómo hacer? Bueno, porque hablamos mucho, queremos un Estado de Derecho, pero tenemos que hacer valer al Estado. ¿Cómo hacemos valer al Estado en su función? A ver, a mí lo que me gustaría decir es, desde que empecé a estudiar este tema, yo veía que los puntos más críticos no están en los últimos eslabones, que son el proceso judicial y en las cárceles, aunque sí es muy importante. O sea, dado el problema que tenemos, es casi como una pirámide, habría que meterle más atención a prevención, después a policías, después a fiscalías, después a proceso judicial. O sea, siempre se debió haber priorizado así. Lamentablemente, la coyuntura y como venían las reformas en la región, dieron pie a este sistema a que le llaman acusatorio, y en realidad sí tiene algunas ventajas, como las que acabo de mostrar, ¿no? Pero son insuficientes. O sea, tener juicios mejores o procesos mejores no te hace una policía, no te hace un sistema de seguridad pública que hay que armar completito, ¿no? Entonces, esa es la tarea que está pendiente. No es un sistema de prevención. Pero entonces hay que ser un poquito más estratégicos en cómo armamos el discurso, porque siento que incluso sociedad civil, que estamos pues desencantados y seguimos criticando el sistema penal porque no funciona, de hecho no funciona, hay que hacer la crítica diferenciada. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? Y además la propuesta específica, la crítica diferenciada y la propuesta específica. Entonces, ahora estoy yo en un grupo con muchos de ustedes que le llamamos Fiscalía que Sirva, que es queremos procuradurías que funcionen, que investiguen el delito, ¿no? Que no deleguen en las propias víctimas toda la capacidad de investigación. Ustedes decir, ay, no lo puedes, bueno, yo lo hago, nada más no me estorbes, yo voy a encontrar lo que tú no haces, yo voy a encontrar los restos que tú no tienes ningún interés. En ese grupo, les quiero decir, lo único que tenemos clarito, es que la Procuraduría le sirve a los gobernadores, las Procuradurías locales y la Procuraduría Federal al presidente para proteger a los aliados políticos y para ir a atacar a los contrincantes. Es una institución política, no es una institución para investigar el delito. Y lo único que tenemos clarito es que hay que cortar esa intención, ese incentivo. Es decir, vamos a hacer autónomas las fiscalías y por eso no queremos un fiscal carnal, no queremos un fiscal amigo del presidente, sino queremos un fiscal que lo que tenga como prioridad de su trabajo sea investigar los delitos que más nos aquejan. No ir a proteger a sus amigos, ¿no? Lo de Brecht y no hacer nada con desaparecidos. Creemos que ese es un lugar muy importante de cambiar la lógica política, o sea, los incentivos. Pero quiero decirles también y les confieso que hay menos claridad acerca de, y bueno, ¿y cómo se ve una institución que sí funcione en sus procesos más cotidianos? Creemos que eso primero va a cambiar la pila, de si ya quieren investigar, pues se van a poner a comprar todo lo que se requiere, o bueno, armar la institución para investigar bien. Pero si uno quiere ser más específico al respecto, ahí ya no es tan claro.
Entonces, nada más voy a terminar con decirles dos cosas de la segunda parte de la presentación que no llegamos a ella, y ya no voy a aprenderlo, pero les decía que cambió el proceso judicial, no te preocupes, cambió el proceso judicial y no cambiaron las procuradurías. Y algo que pasé así como hasta ya me dio culpa retroactiva de, y aquí en México, aquí está la gráfica de tortura. Bueno, esa es gravísima. Es una tortura sistemática y para mí es un signo de cuando se usa tortura es porque no se sabe investigar nada, no tenemos sistemas de investigación y es casi como un proxy de la incapacidad de investigación. Pero algo que me llamó mucho la atención cuando estuve viendo los datos de La Laguna, ahora para venir para acá, es que resulta que en estos estados se tortura menos. O sea, los internos reportan menos tortura. Y es como muy contraintuitivo así de cómo. Entonces ahí es donde hay que ver el dato en su contexto. Bueno, a lo mejor torturan menos, pero no llegan al Ministerio Público. O sea, hay muchos más desaparecidos. Entonces en Monterrey, en Nuevo León, pero específicamente en Monterrey, porque está a nivel de ciudad en algunas cosas, aparecen como datos más graves y en realidad podría no ser así. Entonces hay que analizar todos estos datos en su conjunto y cuando la Coparmex ahorita trae un proyecto bien interesante que decía, queremos hacer un ranking de fiscalías, o sea, de ministerios públicos, cuál es el mejor y cuál es el peor. Y entonces empezamos a ver los datos. Y ahí ya hay datos a nivel nacional de, por ejemplo, trato en agencia de Ministerio Público. Bueno, resulta que trato en agencia de Ministerio Público salen muy bien casi todos los estados. Aunque te tratan mal, la gente como que dice, ay, pero como que tuvo el esfuerzo, ¿no? La gente del Ministerio Público y generalmente estamos evaluando bien al Ministerio Público. Entonces, a ver, en esto que escogí menores índices de patadas o puñetadas. ¿Se acuerdan que patañas y puñetazos es el maltrato más frecuente a nivel de agencia del Ministerio Público? Y a nivel nacional está en 48%. Fíjense qué grave, ¿no? 1 de cada 2 personas que llega al Ministerio Público le van a dar patadas y puñetazos, de entrada, ¿no? Ese es a nivel, ¿cómo lo tengo? En Nuevo León es 48%, a nivel nacional es 42%, y aquí en Durango y Coahuila aparece más bajo. Así de, ay, qué raro. Bueno, pero bueno, así está. Y es un dato que hay que tomar, ¿no? Porque sí es representativa a nivel estatal la muestra, ¿no? Pasemos a otra. Tenemos que me parece muy grave, es que te desvistan en agencia de Ministerio Público, que te desnuden por completo. O sea, eso me parece como de una vulnerabilidad increíble. A nivel nacional es del 40%. 4 de cada 10 personas sufren eso. En Nuevo León 39 y de nuevo en estos estados más bajo. Todo esto para decir que no podemos creer en un solo indicador, así como ciegamente. Y hay que irle buscando las formas, pero además contextualizarlos con las historias reales. Y yo tenía muchas ganas de venir hoy a Coahuila porque quería más aprender que hablar, ¿no? Del contexto de aquí. Si vamos a las primeras diapositivas muy rápidamente, estas son las últimas, más arriba. A ver, miren, en términos de evaluación del MP, a mí me parece que la más importante, vamos a la siguiente, más abajo, perdón, más abajo, más, la siguiente, otra. Porcentaje de delitos denunciados. A mí este es el indicador que más me gusta para el Ministerio Público, de todos los que hemos estudiado. Me parece que es un indicador que muestra confianza, es cuánta confianza tiene la gente y no en abstracto, no es confías mucho o algo, poco, nada en el Ministerio Público, porque así hay una pregunta del INEGI a la población en general. Esto es, ¿ya te sucedió el delito? ¿Fuiste o no al Ministerio Público? ¿Ya te enfermaste? ¿Fuiste o no al doctor? A mí me parece que es gravísimo que en México es así como te accidentaste y la gente dice, no me lleven al hospital,
porque no tengo confianza, porque me van a matar. Y es que de hecho sí es así. Es peligroso acercarse a nuestras instituciones que se supone que tienen que ir a cuidarnos. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí la laguna, el INEGI hace una muestra por ciudades y por zonas metropolitanas y la laguna ahí aparece, ahí están ustedes, 7%, ¿no? Entre los más bajos de todas las ciudades que mide el INEGI a nivel nacional, hasta abajo está Acapulco, Guerrero, con 3-4%, ustedes están en 7%. Si 93% de la gente dice, no voy, no voy. Cuando empecemos a mover esos indicadores, vamos a tener esperanza, yo creo. Este es mi indicador favorito. Y ya no les voy, nada más les cuento, de todos los secuestros, de la muestra que preguntó el INEGI aquí en esta zona de la laguna, contó 800 secuestros, 800. Nada más en la muestrita, no es un censo de personas, pero en la muestra aparecieron 800 secuestros en esta zona y ninguno se denunció. 0 de denuncia. Entonces, creo que es una forma de ver, cuando empecemos a tener confianza, no sé cómo le vamos a hacer en términos de los procesos que hay que armar, pero cuando empecemos a ver que este indicador se mueve, vamos a tener más esperanza. Esta pregunta la hago a todos los panelistas para que desde su área de especialidad la respondan de su perspectiva. ¿Qué nos dice la Ley de Seguridad Interior? ¿Por qué preocupa tanto a sociedad civil la Ley de Seguridad Interior? ¿Y qué nos dice del sistema político mexicano? No, yo. A ver, nosotros somos de las organizaciones que precisamente nos opusimos a que se aprobase en este momento una ley de seguridad interior. Y principalmente, el motivo para mí más relevante es que si algo ha sucedido precisamente en la última década, es que ha sido muy fácil utilizar al Ejército y a la Marina para subsanar tareas que no le tocan y que la ley no nos dice cómo va a subsanar las deficiencias que ellos tienen para esa materia. Es decir, en ningún momento nos dicen, bueno, es que se va a generar una academia particular para que aprendan temas de investigación y de contacto con lo civil. O sea, no está subsanando esa parte. Me parece que está vulnerando todavía más al Ejército y le quita todos los incentivos a una autoridad local para fortalecer sus instituciones. Hablando de gasto público, el sexenio local pasado de Tamaulipas, al inicio del sexenio, el gobernador Egidio Torres Cantú se comprometió en generar una policía estatal acreditable con 3,000 policías. Esa policía acreditable nos iba a costar en total, desde la generación de la academia hasta que salían los policías, 3,000 millones de pesos. Los 3,000 millones de pesos se los gastaron. Entregó 270 policías. Cuando le vas a rascar dices, pues se los echaron a la bolsa. No, los usaron para mantener al Ejército. Entonces, hoy los equilibrios están puestos mal y tener una ley de seguridad interior lo que hace es seguir teniendo malos equilibrios. ¿Qué incentivo tiene un gobernador que, entre otras cosas, puede decir, pues a mí que me voltean a ver si está aquí el Ejército, si ni la Federación puede, yo porque voy a poder? ¿Qué va a decir un alcalde? Si no puede el gobernador y no puede la Federación, pues a mí ni me volteen a ver. O sea, sí es una ley que lo que busca es, por un lado, mandar un mensaje que se está tomando decisiones, y por otro lado, atender un tema que no se ha acabado de entender realmente a quién le beneficia, pero yo no creo que beneficie al Ejército, y peor aún, no nos beneficia a los ciudadanos. Gracias. ¿Alguien quiere agregar? Yo creo que pensamos muy similar, pero agregando a lo mejor
además de que no están capacitados para ello, ¿no? Y que ellos mismos lo dicen. A mí me tocó trabajar mucho con militares también en Michoacán, y creo que también, y creo que, como decía Francisco, ni siquiera creo que estén de acuerdo muchos de los militares, porque también vulnera a las instituciones este tipo de decisiones, y posterga la tarea más importante, que es esta tarea creo que la hemos dicho desde hace 10 años, ¿no? Que se requieren policías más capacitados a nivel local, y que haya instituciones policíacas adecuadas en los estados, y seguimos postergando la tarea. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues seguimos postergando la tarea, pero ya hubo una inversión bastante grande, porque parte de los recursos bajados por el secretario ejecutivo, justamente tenía el porcentaje, ahorita no me acuerdo, pero habíamos sacado el porcentaje de cuánto de los recursos destinados desde el secretariado a los diferentes estados eran para la construcción de capacidades de policías a nivel local. Y bueno, el resultado sigue siendo bastante malo, pero con una inversión ya también de por medio. Y creo que ahí hay temas como el que dice Francisco, que se destinan recursos que están para una cosa, pero se utilizan para otra, o peor aún, a mí me tocó ver cosas peores en Michoacán, porque yo también pensaba, bueno, es que todos se lo roban. Efectivamente sí hay parte que desaparece en el robo, pero también hay mucha parte por ignorancia, ni siquiera saben cómo usarla, terminan regresando partidas. Entonces la inversión que dicen los presupuestos que se dan los estados no necesariamente es la que se usa, porque a mí me tocó ver también cómo regresaban partidas completas porque no habían sabido cómo bajar el recurso de manera adecuada. Entonces también hay muchas cosas que están sucediendo, que creo que falta esa capacidad, y que además en el tema de la Ley de Seguridad Interior, cualquier conflicto en donde está involucrado el ejército tiene una mayor letalidad por el tipo de preparación que tienen, entonces involucra también otras cuestiones. Efectivamente no hay una preparación civil de ellos, pero además algo muy importante, un dato que manejan mucho en positivo, es que la gente confía más en el ejército que en las policías, pero a partir de que está todo el tema y la discusión de la Ley de Seguridad Interior, y con una mayor presencia del ejército y visibilidad, esa confianza también empieza a descender. Entonces esto no es a favor de las instituciones, y creo que ahí es donde está el reto. Y además algo que creo que como sociedad civil enoja mucho, es que hubo discusiones abiertas con los legisladores. A mí personalmente me tocó ir a ver a varios, en cortito, en largo, en todo tipo de formatos, pero al final lo que enoja mucho es que ya tenían una decisión previa. No importa que tú les dijeras todos los argumentos, no importa, es más, tenían un discurso, todos tenemos que decir esto mismo. Entonces creo que ahí es donde no puede haber la simulación. Si tú vas a abrir un espacio para discutir y saber los argumentos, tienes que estar abierto a conocer los argumentos. No puedes tener ya, mi punto de negociación es hasta aquí, ya está acordado antes con mi equipo, y hasta ahí vamos a llegar. Entonces ahí se vuelve también un tema pues bastante complejo, porque en estos tipos de temas, tanto militares como de seguridad, sí tiene que haber una mayor apertura a discutirlo con la sociedad civil y con los expertos, pero de manera real y no simulando, ¿no? Ande, pues ¿qué me pueden preguntar a mí cuando muchas de las desapariciones fueron perpetradas por el ejército, como rector máximo, la Marina y las diferentes instituciones judiciales que tenemos en que tenemos en este país? El temor se genera por la guerra sucia, que los momentos picos de la violencia han generado las diferentes instituciones del orden civil. El involucramiento y su investidura les dieron el poder de la arbitrariedad sin tener investigación y solo por órdenes de sus altos mandos institucionales y delincuenciales. Gozar del libre albedrío de acción y violar en su totalidad de los derechos de la ciudadanía. Entonces, esto es lo que incomoda, esto es lo que no podemos permitir, más sin embargo, se le abrieron las puertas. Yo creo en la construcción de instituciones, y creo que apostar a la militarización es justamente rendirse. Es decir, no, ya no vamos a hacer investigación profesional, lo que hay que hacer es mano dura, matar, desaparecer. A mí eso es lo que me parece. Creo que, volviendo al tema de indicadores, es a mayor desaparición y mayor tortura, es menos capacidad de investigación. En la encuesta del INEGI es muy claro que la autoridad que más tortura es Marina y el Ejército, no cabe duda. Y no es porque sean malos, no es porque están vestidos de verdes, es porque no hay controles. O sea, yo en eso creo, no hay personas buenas y malas per se, son contextos,
y son instituciones que tradicionalmente no han tenido ningún control. Es muy peligroso. Y lo que dio la ley, así cosas tales como acceso a toda nuestra información personal, acceso a todo el registro del padrón electoral, lo que le llamaban la lista nominal, ¿no? Con todas nuestras direcciones, nuestra huella, nuestra fotografía, los registros civiles, los registros de salud. Pues es un estado policial sin control, ¿no? Ni siquiera necesita pedirle a un juez esa información. En ningún país he visto que den esas atribuciones. A ninguna autoridad. Es que no hay que darle a ninguna autoridad. Y se le estamos dando a los militares que no tienen ningún nivel de control. Me parece muy peligroso y realmente, y además, lamentablemente, con pocas posibilidades de revertirlo en el corto plazo. Gracias. Y por último, voy a adecuar una pregunta que hicieron aquí en el público, porque de una forma a lo largo de la conversación se han ido contestando, pero este es importantísimo. ¿Qué nos dice la masacre de Allende sobre todo el sistema político mexicano? ¿Y qué le está diciendo México al mundo con el trato, con lo ocurrido y con el trato que se le dio al caso de Allende, de la masacre de Allende? ¿Qué nos dice lo sucedido en Allende? Nos dice una indolencia, una incompetencia, una impunidad, una corrupción, el permitir, no sé si conozcan bien todo el contexto, pero ¿qué fue lo que sucedió? El haber permitido que Estados Unidos entrara y manipulara y que se generara toda esta problemática, ¿sí? ¿Cómo es posible que viene la DEA y señala y da nombres y luego después saben quiénes fueron los que dieron los nombres y se van y atacan a todas esas familias que quisieron en un momento cooperar y al final del tiempo terminaron sus familias muertas, desaparecidas? Entonces, es una total incompetencia de defender los derechos como gobierno, principalmente para establecer estrategias de acabar con la delincuencia, de sacar a los que estaban haciendo el daño, y tuvieron que permitirle a Estados Unidos entra y ayúdame, ¿no? O sea, fue lo peor que pudo haber sucedido, murió muchísima gente, y yo creo que la impunidad reina aún en ese caso. Gracias, Silvia. Nosotros lo retomamos precisamente en el estudio de desaparecidos y creo que, a mí me preocupa algo y lo he venido diciendo. No tengo la certeza de que México quien controla el territorio es el Estado y creo que hay zonas completas del país en donde no es el Estado el que controla el territorio y eso es sumamente grave. Entonces, parte de las acciones que lleva a cabo el Estado, las lleva a cabo probablemente por razones diferentes a esa parte de garantizar los derechos individuales y colectivos que tenemos. En la medida en la que nos volcamos al tema de desaparecidos, encontramos todas las deficiencias que existen alrededor del proceso en general de seguridad y luego de procuración y administración de justicia hasta llegar al sistema penitenciario. O sea, creo que no hay ningún caso como desaparecidos que ponga en evidencia la debilidad del Estado. Por un lado, cuando se va a denunciar, la mayor parte de las veces la culpa es del desaparecido, ¿no? Lo primero que hace una autoridad es cuestionar la calidad moral de quien desapareció, y entonces pues su esposa se fue con otro, la hija con o el hijo con la novia, o el hijo más bien andaba en malos pasos. Y entonces eso es de jalón, en automático, no haya o no haya evidencia, la culpa es tuya. De ahí los procesos, la ley dice que pues ya no necesitamos esperar 72 horas. Siguen diciéndole a la gente que venga en 2, 3 días porque seguro va a aparecer y no esté dando lata. Recordaremos el terrible caso el año pasado en el Estado de México de una chica
que es privada ilegalmente de la libertad en el transporte público, finalmente es violada y termina en homicidio. Pero esa probablemente pudo haber terminado como una desaparecida, porque la intención era desaparecerla. O sea, finalmente la intención era que no apareciese el cuerpo. Y si hubo un ejercicio de búsqueda, fue porque las redes sociales incendiaron el tema. Pero pues pasaron días, pasaron el tiempo que no tenía que haber pasado, pues para que finalmente la persona tuviera ese acceso a la verdad y a la justicia. Y luego, ¿qué sucede? Que las familias quedan vulnerables y son atacadas y son agredidas por el gremio del transportista. O sea, eso es lo que está pasando alrededor del tema de desaparecidos. Por eso digo, es un tema que no está suficientemente bien visualizado. Cuando hablamos de homicidios, todos tenemos más o menos claro de secuestros, de robos, de extorsiones, pero desaparecidos entra como en esta nebulosa de la sospecha de corresponsabilidad. Y finalmente, y yo te lo digo porque incluso hablando con gente que debería de entender de estos temas, me decía, bueno, el caso de Veracruz no es tan grave, ¿no? Que las policías desaparezcan gente no es tan grave, porque todos eran delincuentes. ¿Y cómo saben? Y aunque sí, ¿qué Estado democrático somos? O sea, sí hay un problema que ha acabado pervirtiendo una palabra en México. Hoy, quienes hablamos de derechos humanos, somos criticados. Y somos criticados porque dicen, es que ustedes están defendiendo a los delincuentes. No. Defender los derechos humanos significa defender la dignidad de un pueblo. Y en la medida en la que no entendamos que el derecho violado de un individuo es mi derecho violado, y es una puerta enorme abierta para que se sigan violando más, no vamos a poder mejorar. Pues muchas gracias. A nombre de la Universidad Iberoamericana y de las organizaciones convocantes a este primer foro Coahuila, queremos darles las gracias a ustedes por su tiempo, por su perspectiva, por su área de especialidad, y a los asistentes por haber sido parte de este ejercicio de autoconstrucción ciudadana. Muchas gracias.